Bueno, a mí me parece súper importante este video para empezar el proyecto. Siempre como tuve la idea de primero como hablar de nosotras, entonces a mí me gustaría mucho que hablemos de nuestras historias, ¿sí? De cómo empezamos nuestra carrera, nuestra profesión, nuestra formación y cómo llegamos hasta aquí, hoy, a las redes sociales. Entonces, bueno, me gustaría contar que siempre, yo creo que desde la prepa, supe que quería estudiar psicología. Eso Ok. no lo dudé. Si algo dudaba era porque, no sé, en mi familia era como más normal, no sé, estudiar algo de oficina, de trabajar en una oficina, ¿no? Y entonces para mí yo tenía claro que eso no, pero lo dudaba porque decía, sí. Entonces de ahí nacen muchas cosas. Pero cuando ya empiezo, o sea, me determino a estudiar psicología, entro y yo antes veía muchas series policíacas. Entonces yo quería dedicarme como a la psicología forense, criminalística. Ya entrando y buscando me di cuenta que la vida real no es como en las series. Entonces, pues no, descarté esa opción y luego me di cuenta que lo que quería era el psicoanálisis. O sea, bueno, en la universidad, en la UNL, te dictan como, o te dan a elegir trayectorias, ¿no? Entonces yo nunca dudé que fuera psicoanálisis porque me atrapó desde el principio y pues bueno, aquí estoy. Dato curioso. Ves muchas series policíacas, pero nunca has visto La Ley y el Orden de Víctimas Especiales. No. Lo digo porque eso es algo que encuentro de nosotras dos. ¿Tú eras de CSI? No, ¿No? ni ese. ¿Ni A mí ese? me gusta Mentes Criminales. Mentes Y Criminales. Bones. O sea, Y yo, fan de esos. Fan de Fans. esos. De Sí. Mentes Criminales para mí era, o sea, yo podía estar horas viendo Mentes Criminales. Entonces lo que hacían era justamente la perfilación. O sea, Claro. yo lo entendía como ver la mente, o sea, como entender qué pasa en la mente de los asesinos seriales, que de eso se trata, para que lleguen a matar. Y entonces hablaba como de la infancia, como de los padres, como todo esto. Entonces eso para mí me llamó muchísimo la atención y entonces yo decía, pues me quiero ir por esta rama, ¿no? Cuando me doy cuenta que menos en México es así, Ajá, es como, no, o sea, realmente no me veo dedicándome a eso toda mi vida, ¿sabes? Diciendo la frustración de esto nunca se acaba, no sé, o sea, no. Entonces me di cuenta que igual estar en la consulta era vivirlo de otra manera, era escuchar, era entender por qué la gente hace lo que hace, por qué no hace algo que quiere hacer, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo como irme por ese enfoque, ¿no? Claro, porque yo no sé desde cuándo, desde que tengo memoria, yo veía la unidad de víctimas especiales y por eso yo quise estudiar también psicología. ¿Sí? O sea, claro, pero ahorita que decía lo de la mente y demás, a ver, yo siento que en La Ley y el Orden era como la deducción, como de cómo llegas a determinada persona por su comportamiento, etcétera, etcétera. Y yo desde que tengo memoria, chiquitita, que lo veo y dije, yo me quiero dedicar a algo así, pero igual que tú, ya cuando crecí dije, aquí en México eso no sucede. No. Eso no sucede. Entonces, pero quien quiera dedicarse a esto, adelante. Yo se los apoyo. Desde aquí les echamos porras. Sí, no, porque ahí es en donde yo soy una partidaria, a mí me encanta trabajar en la prepa, a mí me encanta este momento de la juventud, por ejemplo, y ahí fue en la preparatoria donde te enseñan orientación vocacional, te ponen ciertas pruebitas que yo sé que todavía sigue vigente. Ahí fue donde me salió psicología y comunicación. Yo dije, qué raro, no salió nada como detective y cosas así, pero ahí fue donde entendí que psicología, había pensado un poquito en comunicación, pero la verdad no me veía literalmente, no sé, en los medios, quizás por la ignorancia, lo que sea, pero fue cuando decidí entrar a psicología, 100% apoyo de mis papás y todo eso, ¿verdad? O sea, y luego, siempre recuerdo, yo siempre quiero mencionar, o sea, lo que te decía del examen de admisión, o sea, para mí fue como muy raro que me preguntaran cosas de psicología
cuando yo no sabía nada de psicología, ¿verdad? Dije, yo todavía no sé qué onda con lo métrico, en qué se basaban y todo, pero ahí fue donde yo escuché y leí por primera vez el nombre de Freud, porque decía algo sobre las teorías freudianas y yo no sé, yo voy a de Tim Marín, bla, 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 pero esa cosa, y a partir de las personas que conocí en ese momento también en el examen, resultaron estar coincidiendo en la teoría psicoanalítica también más adelante. Sí, sí, padrísimo. Y de hecho también cuento que yo iba a elegir cognitivo conductual, así, porque así como decías, al principio, al menos en la FAPSI, tienes como oportunidad de ver todas un determinado tiempo y luego ya eliges, que en otras universidades, para bien y para mal, no son así, ¿verdad? Entonces, cuando tocaba ingresar, yo ya había formulado eso, pero a la hora de la hora, cero. Puro psicoanálisis, tal cual, y no cambié, ni me arrepentí, ni nada, y no, ahora sí que bendito Freud, como dicen. Fíjense que curioso, porque ahorita que lo dices me acabo de acordar que justamente por el tema de las series, Ajá. yo lo veía como analizar la conducta de las personas. Ajá. Entonces cuando yo empiezo en psicología, yo decía, pues quiero psicología conductual. O sea, por la palabra, por la asociación de la palabra. Sí, y entonces hasta después que voy escuchando, leyendo, aprendiendo, es como, no, o sea, para entender la conducta es el psicoanálisis. Claro. Es otra cosa, ¿no? Pero pues bueno, si te vas por la lógica de la palabra, eso no es. Claro. Pero sí. Sí. Pero bueno, algo que también me gustaría compartir es algo, digamos que la parte de SAD. O sea, la parte de SAD que al final no es SAD porque te empuja siempre hacia donde quieres ir, ¿no? Que es las dificultades con las que nos enfrentamos, o con las que se enfrentan igual personas que están estudiando o que están en formación esta carrera. Y esta carrera hay muchas, porque todas las que tienen que ver más con esta cuestión de lo que deseas, de una pasión, si es el arte, si es no sé, la actuación, si es... hay estigmas sociales, ¿no? Y entonces una de las cosas que me topé era justamente esa. Incluso desde antes de estudiar psicología, mi papá era como, eso no, te decía, al principio es como en una oficina, porque ahí te va bien, ¿no? Entonces, para mí era, yo, no pasa nada, yo quiero esto, ¿verdad? No sé de dónde me agarré, afortunadamente, pues de mi deseo, claro. Y entonces, pero luego te topas con maestros, o sea, con toda una universidad, con toda una sociedad que te va transmitiendo eso y que es una cadena, o sea, viene hasta ahora, o sea, hasta ahora yo lo sigo escuchando. 2025 a punto de acabarse. Sí, pero toda la vida, ¿no? O sea, de la psicología no se vive, de la consulta no se vive, maestros diciendo, si tú te quieres dedicar a la consulta, pues aparte búscate otro trabajo que sí te dé dinero, ¿no? Y, o sea, ese discurso está, hace poco tuve la oportunidad de dar clases en otra universidad y yo feliz de ver, o sea, trabajar con los alumnos, transmitir cosas, etc. Pero me daba mucha tristeza escuchar que eran los mismos discursos de los cuales a mí me costó despegarme, ¿sabes? Porque al principio fue por eso que yo me dediqué a otra cosa. O sea, yo me graduó en el 2016 y digo, bueno, quiero estudiar la maestría, pero para eso voy a tener que trabajar en algo, pues, que no sea de lo tuyo, ¿no? Que no sea lo que estudiaste. Que no sea de lo mío, porque pues dinero, ¿no? Claro. Y entonces lo hice, no me arrepiento, porque me dejó muchas cosas. Formó parte de tu camino. Exacto, de mi recorrido, pero igual es como, no tenía que haber sido así, o sea, no tenía que haber sido por el miedo. No tenía que haber sido por eso, ¿sabes? Exacto. Y quizás hubiera sido de otra forma. Ya ya estoy muy reconciliada con esa parte, pero en algún momento me llegó a como a afectar y bueno, afortunadamente nunca dudé que era temporal, nunca dudé que yo quería seguir formándome, que yo apuntaba a la consulta. Hoy estoy en la consulta privada, 100%. 100%. Sí, pero llegar a eso me costó. Y aunque todo cuesta, es un recorrido siempre es así, pero creo que sí me hubiera costado mucho menos si no hubiera estado esos estigmas presentes
todo el tiempo, en todos lados. Entonces, es una de las razones que me hace a mí querer hablar hoy a la sociedad, a la gente, a los alumnos en formación. Por favor. De esto y muchas otras cosas más, pero ese es uno de mis motores. Sí, porque pues tú contando esta parte donde escuchabas a los maestros, que otro trabajo, etcétera. Fíjate que yo tuve, no sé por qué, o sea, no sé a quién se lo debo, quizás a mí, a mi deseo, no sé a quién, pero yo sí tuve la oportunidad, desde que me gradué, empezar a buscar trabajo clínico. Pero es verdad, o sea, era una consulta privada de alguien más, era un centro especializado, entre comillas, en atención a niños y adolescentes, y yo no recuerdo cómo le hacía, o sea, porque efectivamente, o sea, las ganancias y esas cosas, simplemente por estar en una clínica privada de alguien más, pues no eran ni siquiera tantito de lo que pasa ahorita. Entonces, esa parte ya está ahí como medio, ya no me acuerdo de nada, pero lo que sí me acuerdo es de mi experiencia, lo de mi formación, lo que fue estar trabajando ahí de lunes a viernes, clínica con agenda llena literalmente de puro niño y adolescente. ¡Wow! Entonces después de ahí lo dejo para ingresar a la maestría. Me que hablaba sobre la formación y todo eso. Igual, nunca dudé en algún otro tipo de maestría, o sea, busqué la de clínica psicoanalítica. Y la verdad la experiencia fue muy buena, fue muy diferente, pero yo siempre lo nombraba como, depende mucho de ti. O sea, no es tanto como necesariamente los maestros y todo eso, o sea, es hacia dónde estás apuntando tú, cuál es tu papel. Y yo me acuerdo que hasta me tiraba carro porque yo era la primera en preguntar, en comentar, pero eso fue algo muy nuevo en mí, por ejemplo. O sea, en la licenciatura fue diferente, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, o cuando yo entro también a ese tipo de espacios educativos, también, ahorita que hablabas de estar en la universidad, también ingresé a dar clases en facultad, o sea, en facultad de psicología, lo he pegado en otras universidades, en la preparatoria, y desde entonces yo siempre supe que ahí tenía otro espacio para mí, y actualmente me dio la oportunidad de volver a retomar y demás, y yo feliz en relación a eso, pero fíjate bien curioso de que a pesar y qué bonito de las diferencias, incluso compartimos el mismo discurso, porque ese discurso donde, o sea, como esta experiencia de haber sentido que tenías que irte a otro lado y como quiera como decirle a alguien más, no te vayas por allá, o sea, y como esta experiencia de que me fui directamente por la clínica desde el inicio y con más ganas, es como decir, no anden diciendo eso, o sea, sí lo puedes hacer, sí puedes estar desde otro ámbito, pero tiene que ver con el discurso y así como dices, de ahí viene apertura, por ejemplo. Sí, exactamente, de esta unión y de esta compatibilidad en lo que queremos transmitir. Pero sí, me parece muy importante esto que dices de cómo, a pesar de las dificultades o estigmas que te puedas presentar, si tu deseo está ahí, escúchalo. O sea, eso es lo único que te va a sostener y que te va a llevar a sostener esto, a sostenerte a ti. Entonces, sí, justamente en algún momento yo decía, bueno, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿qué es lo que a mí me hizo? ¿Qué es lo que a mí me hizo seguir? Porque en muchos momentos era como, es que es muy difícil, ¿no? Porque la gente decía que era difícil. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué me aferré? ¿Por qué me aferraba? ¿No? Bueno, no es porque me guste lo difícil, es porque de alguna forma algo logré escucharme. Entonces, con eso y con el análisis, eso lo es todo para que podamos como seguir en tu camino, ¿no? A mí, antes que decías de la universidad, bueno, yo también comentaba que fue una experiencia muy padre. Y otra cosa de ahí de la universidad es que tuve la oportunidad y el privilegio de estar al frente de una clínica un breve tiempo, pero ahí justo
o sea, fue tan bonito para mí como acompañar a personas que se querían formar, supervisarlos desde otra manera, en donde no sé, o sea, estaban cuando llegaba, cuando yo ingresé a la clínica como tal, pues traían otra forma, no había mucha estructura, y era pues atender pacientes así ahora sí que a como Dios nos dé entender, ¿no? pero entonces justamente ver cómo cuando das una estructura, cuando transmites algo diferente, cuando transmites la confianza, también cambia la forma en la que ellos ven a sus pacientes, en las que se sienten como terapeutas. Y esa experiencia me gustó mucho. Entonces la supervisión también es una parte importantísima que quiero transmitir acá, que queremos 100%, transmitir acá, 100%. Que ofrecemos en este espacio también. Siempre como con la premisa de los pacientes están primero, pero qué es lo fundamental. Ahorita recordé que en algún momento platicábamos y decías, es que a veces se transmiten otras cosas, ¿no? Como que para ejercer tienes que no sé qué, y acá hablamos de los pilares, ¿no? Claro. O sea, acá, tu análisis, supervisión, la teoría, y ponte ahí, un espacio donde puedas recibir, pero esas son cosas que también a muchas personas les hacen como dudar de si dedicarse a esto o no, ¿sabes? Entonces, ¿te acuerdas que me comentabas? Sí, de hecho me leíste la mente. Me leíste la mente porque yo quería hablar de eso en el sentido de qué curioso. Yo quisiera pensar que sí lo hacen implícitamente, no lo sé, pero qué curioso que si estás estudiando psicología, vaya, también hay muchas ramas, ¿verdad? Pero ¿por qué no apoyar la clínica? O sea, no entiendo todavía, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. Sí se necesitan cosas para sostener y para iniciar y para mantener una clínica, 100%, pero ¿cuáles son esas? Los espacios que acabas de nombrar, o sea, por eso es como decir, ¿por qué no decirle al que va a egresar, al recién egresado, ya ten tu título bien Padre Uris, pero sigue este camino? O sea, tú eliges cómo, cuándo y dónde, pero ¿por qué en lugar de ofertar un camino afuera de la universidad, por qué mejor le dices, búscate otro trabajo, no trabajes de lo que estudiaste, y más si se había de lo clínico, ahí ya empiezas, y mientras, exacto, por eso yo decía, a ver, o sea, sales, o sea, estás estudiando para trabajar, y luego resulta que te aventaste tus 5 años, tus 4 años, tus 3 años y no puedes trabajar de lo que estudiaste. O sea, como que, no sé, ahí no me da como las cuentas, por ejemplo. Entonces sí, lo importante simplemente es que sí se necesitan hacer cosas, y así como decías, que te hagan pensar, eso es súper diferente a que te estén diciendo que no puedes trabajar de lo que estudiaste, algo así. O sea, es súper diferente y súper válido. Y si no quieres ser clínico, no lo seas, pero el que quiera ser clínico es simplemente seguir un camino, y eso sí, de sí o sí, ¿verdad? Supervisión, tu análisis, claro que sí, bien Padre Uris, y sobre todo la práctica, o sea, y no práctica como en un sentido de estás practicando con alguien, no, o sea, tú estás practicando, o sea, tú estás ensayando, entrenando, lo que se le quiera llamar, o sea, como un bailarín que va y practica. Que no lo hace. Exacto, o sea, haciéndolo sucede, nada más, no es que estés jugando con alguien. Claro, no te la puedes pasar estudiando toda la vida, pero si no empiezas a poner en práctica lo que estás aprendiendo, lo que estás entendiendo, lo que estás viviendo, pues entonces no va a pasar. No va a pasar. Por eso hay una frase que yo digo, no creo que yo la haya inventado, pero con eso vamos a cerrar. De que, o sea, el psicoanálisis trabaja con la subjetividad, pero no es subjetivo. O sea, no es, cositas bailando castillos en el aire. No, hay toda una teoría, hay un montón de elementos y lo ves en la clínica. Hay cosas que te dan estructura. Claro que sí, o sea, hasta trabajamos con estructuras, si lo pudiéramos nombrar así, pero no esa cosa cuadrada, no, simplemente es, o sea, como la claridad de lo que tienes enfrente, por ejemplo. A eso es a lo que me refiero con que
Está bien que sí trabajamos con la subjetividad, pero no es subjetivo lo que hacemos. Así Sí, como... no es algo al aire, no es algo Exacto. incierto. No es una especialidad, como dicen allá afuera. Sí, sí, sí. Nunca pensé que una pregunta sobre Freud cambiaría mi vida. Así comenzó todo. Yo soy Carolina Cavazos, maestra en clínica psicoanalítica. Sé que a veces la vida te lleva por un camino que no planeaste y así llegué al psicoanálisis. Soy Lidia Trejo y soy psicóloga clínica.